Bueno, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es, a partir de una serie de datos, vamos a determinar, por ejemplo, valores mínimos, valores máximos, valores entre cierto rango de datos que a mí me interesan, ¿sí? Entonces, y después veremos cuál es la función en MATLAB que sustituye a los dos primeros, que sería el caso del valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? Entonces, para suponer esto, eh, vamos a hablar, imagínense, de un universo de datos donde la información que tenemos acá es las estaturas de diferentes compañeros, ¿sí? Estaturas en centímetros. Entonces, ¿cuál es la manera de lograr que a partir de este universo yo pueda decidir cuál es el dato con menor valor? Entonces, primero sería cuestión de guardarle en una variable toda esta información. Recuerden que las posiciones de los datos son los que va tomando cada valor, ¿sale? Entonces, lo que seguiría es compararlos. Si recuerdan, para eso existe el if. Por ejemplo, para el caso del dato máximo, lo que busco es cuando e sea un valor mayor, ¿sí?, que el dato anterior. Es decir, por ejemplo, si el dato 2 es mayor que el dato 1, quiere decir que el dato 2 es el dato mayor. Entonces, yo me voy quedando con la posición más avanzada. Esta es una técnica de hacerlo. Otra técnica es fijando una nueva variable que es la que va a determinar el valor inicial, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué valor puedo poner para que cualquier número que yo ponga de estatura pues sea mayor que ese? Entonces, el más sencillo de tomar es si yo pongo acá creo una variable, por ejemplo, c de comparación, que le voy a llamar 0, así. Cuando tome el primer dato de e y lo compare contra c, por supuesto que va a ser mayor que 0, ¿no? Porque cualquiera de ustedes tiene más de 0 centímetros de estatura, entonces sí entraría en esta condición y va a tomar este valor de E1. ¿Qué es lo importante que hay que hacer acá? Pues igualar esta variable c a este C1, de tal manera que si regresa a preguntar otra vez, ahora obviamente sería la siguiente posición, E2 es mayor que C, recuerden que C vale lo de la posición 1. Entonces, dependerá de los datos si se cumple o no y estará haciendo este ciclo, ¿sí? ¿Cómo se hace eso en MATLAB? Bueno, vamos a crear un programa. Vamos a llamar Pi, así igual que los anteriores, Pi, unidad 1, ahora sería programa 10 y, ¿cómo le ponemos así? Comparaciones. Listo, entonces me pregunta si quiere crear el programa, por supuesto que sí, entonces ahí tenemos un nuevo editor de programación, ¿sale? Entonces, empezando el programa, pues básicamente los comandos básicos que siempre hemos visto es clc, clear y close. Entonces ahora creemos un universo de estaturas. No sé, vamos a ver cuántas defino acá. No sé, normalmente, por ejemplo, una mujer mide entre unos 54 y unos 68, puede ser una mujer alta. Un hombre entre unos 70 y uno, bueno, hay más pequeños, de unos 78, vamos a suponer. Luego otra mujer que mide unos 58, un hombre que mide unos 64. Entonces estoy dando valores ah, aleatorios, ¿sí? La idea de esto es que se puedan utilizar después para ser comparados. Entonces aquí voy a dejar 3 puntos y me paso a la siguiente línea para que pueda continuar el programa. Entienda que tengo más datos todavía. Entonces, no sé, 178, 157, 162, 159, 163, 171, 185, 172, 174, 175, 166. No, 65, para que no quede igual que de arriba. Listo. Entonces ahí tengo una gran cantidad de información, ¿sale? Entonces, el primer paso para que yo lo que pueda hacer es una comparación de todos estos datos, es conocer cuántos datos tengo, ¿sí? Entonces voy a crear una variable que le voy a llamar nd,
¿sale? Y la instrucción para conocer cuántos datos existen en una variable es length, ¿sí? Con minúsculas. Longitud de esto lo que me va a regresar es el número de datos que existen acá, ¿sí? Entonces vamos a empezar a poner letreros para identificando. Estos son estaturas en centímetros. Listo. Este dato me va a servir para conocer el número de estaturas en E. ¿Sale? Entonces ahora ya sé que hay 22 datos. Quiere decir que si creo un ciclo for, no sé, desde x igual desde 1 hasta nd que vale 22, para que pueda hacer la comparación de todos estos, ¿sí? Entonces, si lo primero que quiero encontrar es la estatura mayor, ¿sale? Lo que tendría que hacer es, de inicio, como mencionaba hace rato, fijar un valor inicial pequeño, por ejemplo, 0, ¿sí? Entonces, de tal forma que mi primer comparación va a ser este dato 154, que está en E, en la posición 1, pero recuerden que x va de 1 a 22, entonces E de x es mayor que C. Entonces si lo leemos es 154 es mayor que C, pues sí, ¿no? Como se cumple la información, entonces C va a valer ahora lo que vale E de x, ¿sí? De tal manera, perdón, regreso a esto, aquí, de tal manera que miren, en la siguiente secuencia ahora x vale 2, ¿sale? 168 es mayor, y recuerden que guardé en C la altura anterior, es mayor que 154. Como se cumple, entonces va a guardar el 168 ahora en C. Siguiente, la tercera posición. 170, 178, y pasemos al que sigue. 158 es mayor que 178. Como no se cumple, C se queda con el valor que tenía originalmente. Y entonces esas son la serie de comparaciones que va a estar haciendo. No le voy a poner punto y coma ahorita para que vean toda la serie de condicionantes que toma. Entonces fíjense, fue comparando 154, 168, 170, 178. Y de ahí el número que encontró es hasta acá, 180. De ahí el número que encontró es hasta 185. Y de hecho 185 es el número más alto. Entonces, fíjense la serie de comparaciones que fue haciendo y cuántos ajustes fue haciendo para el valor de C para encontrar el valor más alto. Si solo quiero saber el valor más alto, le pongo punto y coma acá para no ir viendo todo el procedimiento, y aquí es donde mando a imprimir C. Si se fijan ahora, solamente escribe esto. Por ejemplo, aquí podría escribir les enseño otra manera de mandar una impresión, y lo habíamos visto antes con f'F. ¿Cómo es esto? Aquí voy a escribir entre apóstrofes la estatura mayor es, y aquí voy a poner porcentaje de, ¿sale? Este valor de porcentaje de es el tipo de datos, que es numérico, y está asociado a esta C que guarda el valor de esa estatura, ¿sí? Y por último le pongo un diagonal E invertida N, que significa como un enter, es decir, se va a saltar a la siguiente línea. Y vean lo que hace entonces si lo ejecuto. Se dan cuenta cómo me imprime el texto. Es más, después el porcentaje de le voy a poner centímetros para saber de qué estamos hablando. Entonces el letrero dice la estatura mayor es 185 centímetros. ¿Se dieron cuenta entonces cómo es la condicionante de esto? Intentándolo explicar de nuevo para que quede claro. Entonces, recuerden, tenemos un universo de datos que está guardados en E, ¿sale? Y todos estos están por posiciones, de la 1 hasta la... ¿Cuánto eran la serie de datos que teníamos para E? No me acuerdo. ¿Se acuerdan que en ND guardé esa información? Son 22 datos. Entonces, E es de 1 hasta 22 datos, ¿sale? Esa es la cantidad de datos que tengo en E. Entonces,
Lo primero es crear un ciclo for que se ejecute 22 veces. Esto va a estar, y recuerden, el primer ciclo vale 1, el segundo ciclo vale 2, 3, sucesivamente hasta llegar al 22. ¿Quién está guardando este valor? Pues es la X que pongo en el ciclo for. ¿Sí? De inicio, también fijo un primer dato, pero está fuera del ciclo for, perdón, es C, que definí con la letra C, y le asigné un 0. ¿Por qué? Porque lo que buscaba es que en la primera condición supere el número para que se quede con el primer dato, que es 154. ¿Cuál es la condición? Que E en la posición de X, acuérdense que X va a valer de 1 hasta 22, empezamos con la posición 1. Entonces, 154 es mayor que 0. Si se cumple esto, lo que le estoy diciendo es que el nuevo valor de C va a ser lo que haya encontrado aquí. Es decir, para este primer caso sería 154. ¿Sí? Siguiente comparación sería 168 es mayor que, pero en vez de 0 acá, más bien debe de ser la letra C. Porque si no, siempre va a ser contra 0 y cualquier número de estos es mayor que 0. En cambio, si es C, C solamente vale 0 en el primer ciclo, en el segundo ya vale lo que vale X, de tal forma que estoy comparando. 168 es mayor que 154, como si se cumple, ahora C vale 168. Nos vamos al siguiente ciclo, 170 es mayor que 168, como si se cumple, C vale 170, esos son estos números, ¿sale? Siguiente ciclo, 178 es mayor que 170, sí. Entonces, ahora este vale 178. Siguiente ciclo, 178 es mayor que 158, no. Como no se cumple, me quedo con el valor de C de 178. Y vuelve, 178 es mayor que 164, no. 178 es mayor que 174, no. 180 es mayor que 178 es mayor que 180, no. Ya me perdí, 180 es mayor que 178, perdón. Entonces me quedo con el valor de 180 y así sucesivamente hasta que vaya encontrando los números más altos. Y al final se va a quedar con el número más alto que a mí me interesa. Entonces eso es lo que hace este programa, ¿sale? Así es como le hace para encontrar la estatura mayor. Y si se dan cuenta, esto puede ser hasta repetitivo o cíclico. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar acá abajo y ahora quiero encontrar la estatura menor, ¿sí? Entonces, para eso voy a fijar de inicio, para que cumpla el primero que sí cumpla. Si se fijan, el número más alto entonces fue, ¿cuánto? ¿Cuánto fue el número más alto? C, 185. Entonces le voy a poner acá 200 para que cualquier número que yo ponga cumpla con que sea menor de inicio. Y lo único que voy a cambiar es esta condición. En vez de que sea mayor, va a ser menor, ¿sí? Si lo ejecuto, si se fijan, ya encontró cuál es el número menor, que es 154. Quizás lo único que tengo que cambiar es el mensaje. En vez de que diga la estatura mayor es, va a ser la estatura menor es, y ya está. Ejecuto, y si se fijan, ya me encontró que 185 es la persona más alta y 154 es la persona más bajita. Veamos si es cierto, voy a cambiar este 168 por 148, que es menor que este, ¿sí? Y este 172 por 192, también debería modificarse este. Veamos, ejecuto, y si se fijan, sí los encuentra. No importa dónde los ponga, los va a encontrar, ¿sí? Porque este proceso va buscando de uno por uno hasta encontrar esos valores, ¿sí? La solución más fácil con MATLAB es poner la instrucción, por ejemplo, max de E. ¿Por qué E? Porque recuerden que en E está este dato. Entonces, esto por sí solo encuentra el valor máximo, ¿sí? De ahí la palabra max. Es más, vamos a diferenciarlos como M de máximo y M de mínimo, una minúscula. Recuerden que eso ustedes le pueden poner como quieran, ¿sí? Entonces,
esta es otra forma de encontrarlo, pero utilizando una función de MATLAB que es max-min. Entonces ya sabemos que puedo usar esta o puedo usar esta. ¿Sale? ¿Cuál es una aplicación que no tenga una función que pueda resolver esto? Cuando quiero saber entre un rango, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay entre, no sé, 160 y 165 centímetros? Es decir, que sea mayor o igual que 160 y menor o igual a 165. Dicho eso, lo que voy a hacer es, bueno, no aquí, copiar esta parte. ¿Sale? Entonces, aquí es el chiste. Ya son dos condiciones, ya no solo es una. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para superar eso? De igual manera, necesito guardar en la primera comparación en una posición. Entonces, vamos a poner estaturas, o rango de estaturas, RE. ¿Vale? Entonces, mi rango que estoy poniendo es 160 y 165. ¿Vale? Entonces, lo que tiene que encontrar esto es cuáles valores de estaturas son mayores o iguales, porque así lo decidí, que 160. ¿En dónde tengo guardado el 160? En RE1. ¿Sale? Pero que también cumpla esta condición, por eso le puse I. Entonces, para hacer eso se pone doble ampersand, que significa I. Y de hecho copio esto. Control C, Control V. Pero ahora le voy a decir que sean menores ¿a cuánto? A 165. ¿En dónde está guardado 165? En la posición 2. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer si nada más lo dejo así? Voy a ejecutarlo y aquí voy a imprimir la C. Si solo hago esto, no sé si se dan cuenta, solamente guardó un número. ¿Sí? Eso se debe a que básicamente no tengo la manera de ir guardando más datos. ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar eso? Esencialmente, una forma de hacerlo es indizando este valor de C. ¿Qué es eso de indizar? Que vaya guardando tantos datos en diferentes posiciones como encuentre. Para eso, primero voy a ubicar la posición 1. ¿Sale? Bueno, vamos a usar otra letra, perdón, no sé, Y. Y es igual a 1. Y aquí le voy a decir entonces que si llega a encontrar un primer valor que se encuentre en este rango, lo guarde en la posición 1. Pero si nada más hago eso, sigue guardando un dato. Porque nunca le estoy diciendo que ahora utilice la segunda posición, tercera posición, es decir, cuántos números se encuentre ahí. Entonces, para solucionar eso es tan sencillo como a esta Y dentro del if incrementarla en 1. Vean, al hacer eso y lo ejecuto, básicamente no sé si dan cuenta, ahora ya encontró cuatro valores que están entre el rango de 160 y 165. Por cierto, no es necesario poner esto. Es decir, yo lo que podría hacer para ahorrarme esto es aquí fijar el número directamente, ¿sí? Y de todos modos va a funcionar el programa. Se hace así porque pues es más fácil cambiarlo de acá que estar cambiando, que están tan separados, ¿sí? Pero realmente funciona. Entonces fíjense cómo se hace un programa que permita resolver entre un rango conocido, ¿sí? Simplemente colocando cuál es ese rango que me interesa y resolviéndolo de tal forma que ahora, no sé, lo cambio a un, ¿cuántos hay de entre 150 y 160? Y eso hasta permitiría hacer una clasificación por grupos, ¿no? Aquí encontró 5. Pero mi pregunta es ¿cuántos hay? No que me ponga estos. Entonces, ¿cómo puedo saber cuántos se encontró? Si se acuerdan, para eso vimos este comando de len. Es más, lo voy a aprovechar y lo voy a pasar para acá abajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que haría? Ya no me interesa contar esta E, sino cuántos tiene guardado esta C. Vamos a poner número de estudiantes en el rango, NER. ¿Por qué? Pues sí, ya vieron qué significan las siglas. Lo ejecuto y fíjense, la respuesta me dice que son 5.
no sé, voy a cambiar un rango mucho más grande ahora de 350 y 180, que son casi todos, yo creo. Entonces ahí encontró que 19 están ahí. Quiere decir que hay dos de sus compañeros que están o abajo de 150 o arriba de 180. Es más, podemos descubrirlos. Voy a cambiar la condicionante ahora. Ahora lo que quiero saber cuántos de sus compañeros están menor a 150 y mayor a 180. Esto es para que se fijen cómo cambiando estas condicionales. Miren lo que encontró, de hecho fue uno, ¿sí? Y es el que mide 148. No hay ninguno que mide más de 180, no, es 180, perdón. Ah, no, 192. ¿Por qué no encontró 192? Vamos a ver qué es lo que hice mal, ¿sí? Entonces, menor que 150 y mayor que 180. Entonces, veamos, le voy a quitar el punto y coma acá para ir viendo qué es lo que va haciendo la computadora. Entonces, 192, 148, 148. NER. Solamente imprime uno. Quiere decir que tengo que revisar cuál es el error que estoy cometiendo en este programa, porque debería de ser más, ¿no? Dijimos que eran dos. Pero eso se puede ver simplemente a un detalle técnico. Veamos cuál es el error en este programa. NER es la longitud de C. C vale 1 en este caso. ¿Por qué no cumplió esto? Vamos a ver. Si esta estatura es menor que 150 y es la condicionante, tiene que cumplir estas dos. ¿Qué sucede si ahora le cambio perdón, no se quiso, a O? ¿Sí? Lo ejecuto y solución hecha. Fíjense cuántos encontró que están abajo de 150 y arriba de 180, ya son 3. Entonces tienen que entender cuándo se tiene que usar una condicionante y cuándo se tiene que usar una O. ¿Sale? Voy a regresar, voy a copiar este programa abajo, control C y control V. Entonces, para que entiendan, ahora lo que estoy encontrando, ¿cuántos estudiantes son menores a 150 y mayores a 180 centímetros? Esa es la condición que puse ahorita. Para regresarme a esta, si se acuerdan, era entonces acá 160 y acá 165. Y lo que tengo que modificar es que acá debe ser mayor o igual en este caso y menor o igual, ¿sale? Entonces lo vuelvo a ejecutar. Entonces para el primer caso encontró entre 160 y 165, encontró dónde está. Ah, le tengo que poner punto y coma a este para que no me esté llenando de numeritos acá. Igual acá, ¿sale? Entonces, para el primer caso me encontró que tiene 4 estudiantes entre este rango. Para el segundo caso me encontró que tiene 4. Ah, cambiemos el orden para que sea diferente, ¿no? Entonces, aquí guardó este 165 porque ya tenía esa posición ocupada y nunca limpié la variable. Lo que deben de hacer cuando suceda esto es mejor utilizar otra letra. No sé, D. Realmente la letra no es relevante, ¿sí? Para que no se confunda con la C que ya tenía lleno acá. Entonces, lo vuelvo a ejecutar y vean el gran cambio. Realmente sí son 3, ¿no? Ya no guardó el 165 que tenía en C, porque ya le puse otra letra. Entonces, ahí tienen soluciones de diferente índole. También me preguntaban, ¿y qué sucede si utilizamos 3 condicionantes? Entonces, la idea de usar 3 condicionantes es cuando tenemos un código, ¿sí? Por ejemplo, imagínense un password, alguien su password es, por dar ejemplos, ¿no? 3 números, ¿no? 3, 7, 9, ¿sale? Entonces, ¿cómo hacer para que me mande un mensaje de que estoy escribiendo el código correcto? Entonces, para eso, vamos a ver si funciona esto. Voy a guardar una variable k, input, ¿sale? Y voy a poner acá, defina el código separando los números. Listo. Entonces, ¿cómo es esto? Básicamente lo ejecuto, ¿sale?
Si se fijan, acá me está preguntando ese letrero que acabo de poner. Define el código separando los números. Voy a poner, se me olvidó poner que se tiene que poner entre corchetes. Por ejemplo, voy a poner 3, 5 y 7. Si se fijan, ahí ya tengo los tres números, 3, 5 y 7. Entonces, está muy largo el texto. Voy a quitarle lo de defina, código, voy a escribir código. Entonces, para que se sobreentienda y no tener que escribir tanto texto, hay veces que es bueno mejor decirle así, XXX, ¿sale? Para que sepa que así lo tiene que llenar la persona. Dejo este espacio para que no se pegue acá, ¿sí? Entonces ya tengo el código, que es el que va a leer y luego tiene que comparar contra esto. Entonces simplemente hay que empezar a comparar la primera posición, ¿sí? Entonces, respecto, y debe de ser igual a la primera posición de K, ¿sí? Y de hecho casi de ahí se la lleva. Entonces, y la segunda posición debe ser igual a esta, a la segunda posición del otro. Y la tercera posición también debe ser igual a eso. Si se cumple que lo que yo escriba acá es igual a esto, entonces que me mande un mensaje como código aceptado. ¿Listo? ¿Sale? Código aceptado. ¿Sale? Si no se cumple, entonces que me mande un mensaje como, no sé, código mal escrito. En realidad el letrero es el que a ustedes se les ocurre. Bien. Fíjense este experimento con 3 dígitos, ¿sale? Lo ejecuto y aquí ya me está preguntando por el código. Voy a escribir un código malo, por ejemplo 345, y me manda el mensaje que el código está mal escrito, ¿sale? Entonces, la única, por cierto, pueden ser dos iguales. Por ejemplo, ¿cuál era el código? Perdón, tengo que ver esto así. Es 379. Puedo escribir 3, 7. Perdón, acuérdense, tiene que estar entre corchetes. 3, 7 y voy a equivocarme en el tercero. Con que me equivoque en uno, me sigue mandando el código mal. ¿Sale? Entonces, solamente me va a mandar el código aceptado cuando escriba el código correcto. Y acuérdense que el código correcto es 379. Y en ese instante me manda código aceptado. ¿Qué detalle habría si aquí le pongo O? Entonces, fíjense, voy a cumplir que los dos primeros dígitos estén bien escritos, pero el tercero no. Y aún así me dice código aceptado. ¿Qué sucede ahora si escribo los dos primeros mal, pero el tercero bien? De todos modos me manda código aceptado, ¿sí? Entonces, con que se cumpla cualquiera de este par o este individual, me va a mandar el código aceptado. Otro detalle, por ejemplo, si me equivoco en uno de los dos primeros, es 3, pero pongo 6 y también me equivoco en el tercero, ahí sí me manda mal escrito. Entonces, ya sea que se cumple esta condición o esta, va a mandar código aceptado. Pero pues nosotros sabemos que en un password se tiene que cumplir todo. Entonces, por eso todo debe ser I, de tal manera que la única manera de que me mande código aceptado debe ser cuando yo ponga 379. Perdón, acuérdense que se tiene que escribir entre corchetes 379. Esa es la única manera. Si no lo hacemos así y escribo cualquier otro número, ¿sí? Siempre va a ser mal. Por más que me acerque al número, por ejemplo, con un solo número que me equivoque, siempre me va a mandar mal escrito. La única manera es que se escriba bien. Entonces, aquí es el caso donde va más de un if, ¿sí? Para el caso de cuando damos rangos, se utilizan doble if. Entonces, espero que les haya servido este programa. Creo que ya me alargué. Bueno.